Regresamos, amables compañeros del auditorio que nos siguen en esta señal de Foro Potosino. Damos la bienvenida y se incorpora a esta mesa de debate el maestro Lorenzo Sánchez Andrade. Licenciado Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como se va incorporando, lo vamos a estrenar. El día de mañana, jueves 4 de abril, pues comienza a operar esta nueva ley de amparo. Sobre todo los abogados potosinos, a la gente de San Luis Potosí, nos interesa y estamos a la expectativa de cómo viene esta nueva ley. ¿Qué opinión le merecen estos cambios a nuestra ley de amparo, licenciado Lorenzo Sánchez Andrade? Licenciado Martín, muchas gracias. Pues bueno, resulta trascendente ya ahora la aplicación de la nueva ley de amparo. Comentábamos antes de entrar al aire sobre la importancia de que el día de mañana ya los primeros acuerdos van a ser plasmados conforme a esta nueva ley que se acaba de publicar. Durante el segmento anterior, en donde estuvieron discutiendo el licenciado Jorge Chezal, el licenciado Ernesto, y pues obviamente es un tema que va a causar revuelo, porque finalmente estamos hablando de una nueva ley, una nueva ley que vamos a tener que perfeccionar. Va a ser en un momento dado muy polémico los cambios, la materia, como lo decía el licenciado Jorge Chezal, porque tenemos una jurisprudencia que no va a poder ser revisada en su totalidad. Por lo tanto, vamos a tener un ánimo de contradicción con el nuevo espíritu de la nueva ley. Entonces, pues estos temas trascendentes, pues bueno, finalmente los va a tener que traer la Corte para que lo resuelva finalmente la Corte. Por ahí es muy comentado y que es el tema ahorita en boga, el artículo 4 de la Ley de Amparo, que los presidentes de las cámaras, el consejero jurídico de la Presidencia de la República pueden solicitar en algunos casos el apresuramiento de aquellos asuntos de interés nacional que, derivados de la urgencia, de la preferencia, puedan ser atraídos. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y en qué casos van a ser? Pues bueno, para el titular del Poder Ejecutivo todos van a ser urgentes, todos van a ser necesarios llamar a la puerta de la Corte para que puedan ser resueltos dentro de los plazos. Vamos a encontrar errores, efectivamente vamos a encontrar errores, porque finalmente tenemos una dinámica que no vamos a poder cambiar de un día para otro. Finalmente, esta parte de esta dinámica del cambio, pues nosotros como abogados vamos a tener que realizar la aportación de ideas, la aportación de criterios y finalmente la aportación y la interposición de los recursos correspondientes cuando haya criterios mal sustentados por parte de los jueces de distrito. Porque digo, finalmente son seres humanos y finalmente están expuestos también al error. Aquí yo quisiera hacer un comentario en relación a lo que dice Lorenzo, en relación a la jurisprudencia, que creo que es muy importante señalar. Actualmente, la nueva ley incorpora una figura para efecto de definición jurisprudencial, que son los plenos de circuito. Estos se integran por los tribunales colegiados que forman parte de una misma división territorial. Caso de San Luis Potosí, tenemos 3 tribunales colegiados de circuito, por lo tanto el pleno del 9º circuito se integrará con 9 magistrados. Y las funciones de estos plenos de circuito va a ser ponerse de acuerdo para emitir criterios jurisprudenciales unificados. ¿Pero esto qué significa? Que de todos modos podrá haber contradicción entre un pleno de circuito y otro pleno de circuito. Estas contradicciones, en función de que los plenos de circuito están a la par, tendrán que ser resueltas por la Suprema Corte. Como dice Lorenzo, al haber asuntos que deban apresurarse a petición del Ejecutivo o de los presidentes de las cámaras, la Suprema Corte de Justicia tendrá que ocupar preferentemente su tiempo resolviendo las controversias constitucionales antes que entrar a definir las contradicciones de jurisprudencia de los plenos de circuito. ¿Qué va a pasar? El Pleno de la Suprema Corte, que es quien tiene competencia para resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, sesiona 3 veces a la semana. El resto de la semana, es decir, los otros 2 días, sesionan las salas. En esta situación, quienes van a resolver las contradicciones de jurisprudencia entre los plenos de circuito van a ser las salas y quienes tendrán que resolver serán el pleno
las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Normalmente una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, lleva hasta 3 o 4 sesiones del Pleno para poder ser resueltas. Yo quisiera saber a qué hora los ministros de la Corte van a poder estar resolviendo las contradicciones de tesis que realmente son las que afectan a los particulares y son las que interesan a los gobernados. Recordemos que las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales interesan a instituciones, no interesan a los gobernados en particular. Y entonces ahí van a privilegiar a las instituciones por encima de los gobernados, por encima de los intereses de particulares. Esa autonomía relativa otorgada a los tribunales de circuitos no es tan eficiente como se espera entonces. No, definitivamente no, porque como quiera que sea, como parte de una estructura jurídica, están supeditados a la Corte, definitivamente. Y entonces, a final de cuentas, aún sus resoluciones, aún las tesis jurisprudenciales, tendrán que ser, en caso de contradicciones, tendrán que ser resueltas por la Corte. Y entonces vamos a sobrecargar a la Corte, a la Suprema Corte la vamos a sobrecargar de trabajo. Por ahí yo creo que hay un tema también interesante, lo que se llaman los famosos usos y costumbres de los pueblos indígenas. Usos, pueblos y costumbres, en este sentido, bueno, el Pleno que se tenga que decidir sobre los criterios, pues no tenemos las mismas costumbres en el sur del país que en el norte del país. Entonces, no tenemos finalmente, y un ejemplo muy palpable es en el caso de lo que ocurre aquí en nuestra Huasteca Potosina, que muchas veces el novio se roba a la novia, y finalmente, posteriormente, pactan las partes y se casan. Lo que normalmente para mucha gente podría ser un ilícito, en los usos y costumbres de ciertos pueblos, es una tradición, no lo constituye. Y vamos a tener además diversos criterios. En la parte fiscal, en lo que hablaba el licenciado Jorge Chezal, que es muy interesante esta parte, en donde el concepto de inconstitucionalidad no da derecho a una regla general, es decir, que pueda proteger y amparar, que es lo que le interesa a todos los particulares, a todo el público. Bueno, ¿de qué me sirve de que se conceda un amparo y protección para un régimen fiscal si finalmente yo como particular no voy a ser el beneficiado? No tiene ningún caso de que se haya declarado el proceso de inconstitucionalidad cuando yo no voy a resultar beneficiado de ese concepto. Podré ser beneficiado en un concepto de materia administrativa, a lo mejor en un procedimiento de carácter penal, en un procedimiento de carácter civil o mercantil, pero en la parte fiscal, que es a donde le duele al contribuyente, a la parte que pudiera en un dado momento ser afectado, pues bueno, o ya se le pasó el término para poderlo impugnar y va a estar consintiendo el acto reclamado y finalmente no voy a obtener ningún resultado que sea favorable para los intereses del contribuyente. Yo no sé qué va a pasar aquí con la Procuraduría del Contribuyente, si va a estar en este sentido promoviendo... Y además va a crear una discriminación porque a algunos se les va a aplicar y otros no. Claro. ¿Y qué pasará, Jorge Chezal, con esos amparos para efectos? Esos amparos que luego de fondo parece que lo resuelven todo y a la vez no resuelven nada, que regresan el expediente para que el juez con libertad de jurisdicción se vuelva a pronunciar, y luego se vuelve a pronunciar exactamente igual, y es va y va el expediente para allá y regresa y de fondo no se resuelve nada. ¿Hay algún cambio en ese sentido? Sí, y sí hay un cambio para bien, y es que ahora los tribunales colegiados, esto sucede sobre todo en el caso del amparo directo, tratándose de amparos promovidos contra sentencias definitivas o laudos de autoridades jurisdiccionales. ¿Qué es lo que sucede? Se emite una sentencia confirmada por alguna sala del Supremo Tribunal de Justicia y resulta de que en el amparo se resuelve que hay una indebida fundamentación y motivación. Entonces se regresa a la sala para que funde y motive, porque no había citado ningún artículo de la ley, ahora lo cita, aunque no sean aplicables, pero como ya está citado, entonces se puede ir a un nuevo amparo y entonces puede dar 3, 4, 5 vueltas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ya se señalan dos cuestiones fundamentales. Una de ellas es, la sentencia de amparo debe de marcar los lineamientos sobre los cuales se debe de resolver, es decir, deben ya de marcarse lineamientos concretos, marcar la pauta al tribunal para que resuelva, y la otra es que existe ahora la figura del amparo adhesivo que permite que todas las violaciones procesales que se hayan cometido, anteriormente yo para poderlas reclamar tenía que salir la sentencia en mi contra. Si yo ganaba el asunto, aunque se hubieran violado las leyes de procedimiento, no pasaba nada. ¿Qué es lo que sucedía? Mi contraria parte se iba al amparo, ganaba el amparo, cambiaba el sentido de la sentencia y entonces yo venía a impugnar violaciones de procedimiento que no había impugnado porque yo había ganado. Ahora... El procedimiento es de orden público. Así es. Y entonces ahora la ley, esto sí es un gran avance, permite que en el amparo adhesivo se presente una demanda de amparo por quien pierde
en el juicio principal, se presenta una demanda de amparo por quien gana, pero hace valer las violaciones del procedimiento para que el tribunal colegiado se pronuncie en una sola sentencia sobre la totalidad del procedimiento. Esto ya equivale a un recurso de casación más que un juicio de amparo, pero creo que ese es un gran avance. Sin duda una de las ventajas o de las pocas ventajas que trae consigo el juicio de amparo. Señor Benjamín Vázquez, permite el nuevo amparo, permite a grupos y personas morales hacer uso del amparo, habla del amparo colectivo, habla del amparo en contra de particulares. Sí, bueno, aunque aquí tenemos que irnos a la esencia del juicio de amparo. ¿Cuál es la esencia del juicio de amparo? Pues es la defensa del gobernado en contra de los abusos de la autoridad, que a final de cuentas, si nos ponemos a pensar, la autoridad es la principal obligada a respetar los derechos del gobernado. Entonces no debería de ser necesario un juicio de amparo porque la autoridad debería de tutelar ese interés público del que ahora se está hablando en esta nueva ley. Sin embargo, efectivamente los abusos de la autoridad, los excesos de la autoridad obligan a que el gobernado tenga que ocurrir al juicio de amparo. Ahora bien, los amparos colectivos, los amparos por personas morales, bueno, efectivamente se pueden ver vulnerados o atacados o violadas normas constitucionales con respecto a derechos de grupos y de personas morales, ¿verdad?, que también son grupos. Esto está bien, porque a final de cuentas todos esos son derechos humanos y son derechos de gobernados. En cuestiones de ecología vamos a poner el ejemplo de una ladrillera que contamina a un determinado grupo. Y ahí volvemos al punto. ¿Cuál es el interés público que se está afectando? Y que a final de cuentas, con la interposición de un juicio de amparo, se niega la suspensión, y como decía hace un rato el licenciado Sánchez Aguilar, se niega la suspensión y le están quitando toda su esencia al juicio de amparo, toda su esencia. ¿Por qué? Porque un procedimiento puede tener un tiempo de duración muchísimo, muy largo, y mientras tanto, a lo mejor ya el quejoso o ya se murió, o ya quebró, o ya no está en condiciones de continuar un pleito que le está costando en ese momento. Pues compañeros del auditorio, lamentablemente se nos terminó el tiempo. El tema es muy amplio, son muchas dudas las que están en el aire de usted que nos escucha. Sin embargo, solamente esperamos que esta reforma pues venga a ampliar el ámbito protector de las garantías del gobernado, que tanto usted como nosotros tenemos derecho. Muchísimas gracias por acompañarnos a este su programa Foro Potosino. Hasta la próxima. Buenas noches.